mostrado fragmentado y golpeado por la guerra civil que duró 12 años. A medida que el conflicto avanzaba, el desgaste mismo de una guerra sin rumbo obliga a las contrapartes a considerar ese anhelo. Consideran razonable acabar con el conflicto con una negociación que abarcará a la mayoría de los sectores de la población, tal como fue expresado por miembros de la alta dirigencia guerrillera desde entonces. Ese fue el principio de una transformación social, política y cultural, dando protagonismo a dos actores fundamentales en ese proceso de pacificación, como lo es el FMLN, partido de izquierda que intentaba dar pelea a intereses de los sectores desprotegidos, y por otro lado, Arena, representativo de la empresa privada, clases medias y pobres de ideología conservadora. La Armada se vio obligada a negociar por presiones internacionales, en el entendido de que su integridad institucional no se vería afectada. Respecto al FMLN, generaron una evolución ideológica. Descubrieron que no tenía la fuerza suficiente para derrocar al gobierno y que una insurrección popular de las masas era algo lejano. Sus metas revolucionarias cambiaron hacia la transformación del país en un estado verdaderamente democrático. De hecho, varios meses antes del acuerdo final, la dirigencia guerrillera ya anunciaba el fin de la guerra a nivel internacional. El periodo inicial del conflicto armado se caracterizó por el lanzamiento y la expansión de las organizaciones político-militares que nacen sin excepción en la ciudad de San Salvador, vinculadas tanto a los ámbitos del activismo juvenil universitario, el activismo juvenil religioso y el sindicalismo. Las organizaciones manejaron en lo fundamental un esquema organizativo marxista-leninista caracterizado por los siguientes elementos. Primero, una ideología antiburguesa de inspiración utópica que otorgaba el estatus de privilegio y pureza a los obreros y los campesinos. Segundo, la construcción de una organización como partido de cuadros, un sistema que moldeaba cuidadosamente una vanguardia revolucionaria con base en la transformación personal del espíritu de sacrificio y servicio incondicional al partido, la internalización de la mística revolucionaria. Tercero, la expansión encubierta basada en la infiltración de redes organizativas existentes, la superposición de estructuras clandestinas sobre toda una gama de organizaciones políticas y sociales, y la creación de nuevas organizaciones gremiales al servicio del partido. La mediación de las Naciones Unidas fue un logro de manera sostenida por el desarrollo del proceso de pacificación, al ligar a ambas partes el compromiso de los cuales les sería muy difícil retractarse, a no ser un alto costo político. El nuevo escenario geopolítico mundial y regional, la crisis del bloque soviético y la extinción del conflicto este-oeste, protagonizados por las potencias que entonces ejercían una notable influencia en el desenlace del conflicto armado en El Salvador. El Salvador, la negociación del acuerdo de paz. La necesidad de la negociación como una necesidad histórica es una necesidad que surge precisamente de su contrario, la guerra. Tras más de 12 años de guerra civil en El Salvador, su necesidad se convierte paulatinamente en una necesidad de negociación. Los acuerdos de paz fueron un conjunto de arreglos firmados entre el gobierno salvadoreño y el FMLN en el castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992, donde se puso fin a más de 12 años de guerra civil en el país. Lo que empezó en La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984, culminó 6 años después cuando fueron firmados por el expresidente Alfredo Cristiani, el fallecido líder del FMLN Chapik Handal, el ex canciller Óscar Santamaría, el escritor David Escobar Galindo y el ex comandante Roberto Cañas. Vamos a hablar un poco sobre el contexto en el que se gestaron los acuerdos de paz. Primero vamos a mencionar la ofensiva lanzada por el FMLN titulada Hasta el tope y salida negociada en el año de 1989 a 1992. El 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanza la ofensiva Hasta el tope, la cual tenía como misión esta ofensiva tomar el poder de la ciudad capital, San Salvador, y también se vieron presionados ante la caída de la URSS. El 12 de noviembre, dentro del contexto de esta misma ofensiva insurgente lanzada por el FMLN, al día anterior, el presidente Alfredo Cristiani ordena una intervención militar a la Universidad de El Salvador, que la mantendría cerrada hasta el siguiente año. El 16 de noviembre, durante la ofensiva Hasta el tope, lanzada por el FMLN, son asesinados los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Luego,
Luego, como contexto, en los años de 1990, tenemos que el 23 de febrero de 1990 muere el expresidente salvadoreño José Napoleón Duarte, personaje el cual inicia las negociaciones de paz en el año de 1984. El 4 de abril, el gobierno y el FMLN se comprometen a iniciar negociaciones en Ginebra, Suiza, para un acuerdo de paz a partir del 1 de mayo, pero el FMLN abandona estas negociaciones y el 16 de mayo reinicia el diálogo entre el gobierno salvadoreño y el FMLN en Caracas, Venezuela. El 26 de julio, el gobierno y el FMLN emiten el Acuerdo de San José sobre el tema de derechos humanos y meses después, el presidente Alfredo Cristiani ofrece el cese al fuego unilateral en las Naciones Unidas. El 23 de noviembre, los gobiernos de México, Canadá y la región centroamericana hacen un llamado para que el FMLN cese la ofensiva. En el año 1991 se produce el último ataque del FMLN y es el ataque a la central hidroeléctrica Cerrón Grande. El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos, pero de estos nuevos capítulos solo vamos a mencionar 5, por los cuales son los más importantes. Entre ellos están las modificaciones y las adopciones, la modificación de la Fuerza Armada, la creación de la Policía Nacional Civil, la modificación al sistema judicial, a la defensa de los derechos humanos, la modificación en el sistema electoral y la adopción de medidas en el campo económico y social. Existieron muchos factores internos y externos que llevaron a cabo esta guerra civil. El primero, del interno, es el anhelo de la paz del pueblo salvadoreño, la deslegitimación de la Fuerza Armada y el FMLN también ya había descubierto que no tenía la suficientemente fuerza para derrocar a este gobierno y que una insurrección popular de masas era algo muy lejano, y esas metas revolucionarias cambiaron hacia la transformación del país a un Estado verdaderamente democrático. Y como factores externos tenemos la mediación de las Naciones Unidas, la cual logró de manera sostenida el desarrollo del proceso de pacificación al tratar de ligar a ambas partes a los compromisos los cuales sería muy difícil de retractarse, a no ser por un alto costo político. El nuevo escenario geopolítico mundial y regional, la crisis del bloque soviético y la extinción del conflicto este-oeste, que fue protagonizada por las potencias que entonces ejercían una notable influencia en el desenlace del conflicto en El Salvador. Luego vamos a hablar sobre los aspectos que lograron cambiar. Primero es la Fuerza Armada. Respecto a la Fuerza Armada, el gobierno aceptó los siguientes compromisos. El primero, modificar los principios doctrinarios de la Fuerza Armada para que pudiese cumplir con los acuerdos tomados, estableciendo de que el objetivo único de esta institución sería la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Es decir, que esta va a ser una institución permanente al servicio de la nación, y aclarando que la institución es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Luego también se da la disolución de los 3 cuerpos de seguridad pública que dependían de la Fuerza Armada, los cuales son la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda. También se da la disolución de los servicios de inteligencia militar y la creación de un servicio de inteligencia civil, el Organismo de Inteligencia de Estado, OIE, y también se da la disolución de los batallones de infantería de reacción inmediata. Entre ellos está el Batallón General Eusebio Bracamonte, y también está el Batallón Atalacar y el Batallón General Manuel José Arce. Luego se da la creación de la Policía Nacional Civil en el segundo capítulo. El gobierno se compromete a crear a la Policía Nacional Civil como un nuevo ente o cuerpo policial para que sustituyera a los antiguos cuerpos de seguridad con una doctrina civilista y más democrática. También se da la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de formar a los agentes de la Policía Nacional, dando énfasis a la formación para el respeto de los derechos humanos. También se dan modificaciones en el sistema judicial y los derechos humanos. En esta área los compromisos gubernamentales fueron la creación de la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados ajustados a una nueva realidad del país. También se da una reforma a la estructura del Consejo Nacional de Judicatura, organismo que nombra y evalúa a los jueces para darle una mayor independencia. También está la reforma al proceso de elección y los periodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por último, en lo económico y social, está la creación de un foro de concertación económica y social, que va a ser un organismo donde tendrían representaciones los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país. El 16 de enero de 1992 se firman los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México.
En estos acuerdos de paz podemos observar 3 puntos positivos para nuestro país y que van a ser el hito histórico de nuestra nación. Los 3 puntos positivos que resaltamos de los acuerdos de paz son los siguientes. La consolidación del Estado de Derecho. También podemos constatar que con este acuerdo de paz se termina de una manera formal la guerra civil en nuestro país, que duró más de una década. Y como tercer punto, podemos relatar que también ayuda en el proceso de democratización que se ha dado desde los años 80, pero con este acuerdo de paz se consolida. El 2 de enero de 1992, el 16 y el 1 de febrero, la gente sale a manifestarse con mucha esperanza, debido a que piensan que la página negra que se había escrito en la anterior década había quedado atrás. La gente estaba sumida en la esperanza de que el país se iba a transformar a ser un país democrático, un país de derecho y que las instituciones iban a funcionar. Ya había un proceso de democratización muy sustentado con una pluralización de partidos políticos y de ideologías, entre las que podemos mencionar representando a la izquierda al FMLN y representando a la derecha a la Alianza Republicana Nacionalista. Muchos partidos también habían transformado, pero otros habían quedado en la historia. Los acuerdos de paz significaron la culminación de una etapa que desangró al país durante mucho más de una década, ya que los factores que hicieron estallar el conflicto armado venían ocurriendo desde antes del siglo XX debido a las tensiones sociales y políticas producidas desde la época de la República Cafetalera, que con el tiempo se acrecentaron y produjeron descontento en las mayorías, causando el levantamiento con armas. Estas acciones siguieron repitiéndose durante el siglo XX, hasta que se impuso un régimen militar para mantener el orden y sofocar las rebeliones a través de la opresión, lo que tuvo como consecuencia una respuesta bélica, que se tradujo en una guerra civil que duró 12 años. Ahora bien, es importante reflexionar sobre los alcances positivos de los acuerdos de paz, tales como la culminación inmediata de la guerra, la apertura a un espacio de diálogo, libertad política, que en esas incluye la creación de partidos políticos, elecciones libres y democráticas, y la creación de un organismo encargado de los procesos electorales. En estos acuerdos también se incluye la libertad de expresión, el reconocimiento de los derechos humanos, entre otros. Con la firma de los acuerdos se logró una paz superficial, y es que aún queda mucho por hacer, y para eso se necesita el trabajo en conjunto de los gobernantes y la población, implementando medidas que favorezcan a las mayorías. Y en estos momentos estamos viendo al presidente de la República fuera de protocolo saludando a la delegación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el primer encuentro directo precisamente el día en que se firma la paz.